Vamos esta noche a Romanos. Estamos disfrutando este libro de Romanos los miércoles. Estamos en capítulo 15. En esta noche empezamos un capítulo nuevo. Aquí faltan 2 capítulos solamente para terminar este estudio en Romanos. Estoy orando para lo que Dios desea para nosotros después de Romanos. ¿Qué próximo libro vamos a tener? Quiero hacer algo diferente en cuanto al próximo estudio. No sé si lo voy a hacer domingo por la mañana o miércoles, pero quiero sacar una persona y estudiar su vida. Estoy planificando a dar la vida de David desde el principio al final de su vida. Y pues va a ser un estudio extenso, pero si vemos desde cuando nació hasta el final, creo que sería un buen estudio. No sé si lo voy a hacer domingo por la mañana cuando terminamos Efesios o el miércoles. Estoy orando por eso, pero todavía no ha estudiado una persona específica, aunque va a ser todavía expositivo versículo por versículo. Pero en 1 Samuel vamos ahí, pero estudiamos una persona y vemos cómo Dios ha trabajado en su vida. Esto está en los planes para el próximo estudio. Tenemos capítulo 15 y capítulo 16. Quiero que vea las 2 divisiones de Romanos, o por lo menos este capítulo. Siempre cuando empezamos un capítulo, doy un resumen para que tú veas lo que va a pasar en este capítulo. Y pues nosotros empezamos a ver una advertencia para los hermanos maduros. Pablo sigue hablando sobre este grupo. Los maduros en la fe son los cristianos que conocen la Biblia, están firmes en la fe, ha estado en el Evangelio por mucho tiempo y ahora son maduros. Si somos honestos, hay personas, no podemos decir que son personas que han estado en la iglesia por mucho tiempo, porque hay personas que vienen a la iglesia y todavía están tomando leche. Espiritualmente, no hay un crecimiento en su vida y se quedan igual. Pero aquí Pablo está hablando de los maduros en la fe y después los débiles en la fe. Y en capítulo 15 él habla continuamente a este grupo, los maduros, y después en el final de capítulo 15, pues él nos da los planes que él tiene para el futuro. Los planes que tenía para ir a España, aunque nunca llegó para allá, pero habían planes sobre ese lugar y Roma iba a ser el centro de ese viaje, y pues él nos habla sobre esos detalles. Vamos a leer los primeros 6 versículos de capítulo 15, es donde vamos a quedarnos esta noche para nuestro estudio. Capítulo 15, versículo 1 al versículo 6, si puede mantenerse sentado. Vamos a leerla, después orar y entramos y vemos lo que Dios tiene para nosotros esta noche. Cuando oramos, pues quiero que en su oración, que tú le pidas a Dios que te enseñe algo en este pasaje, que puede aprender del Señor y podemos salir animados en esta noche. Versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación es de entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis
al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche quiero hablar sobre una sola voz. Señor, gracias por este tiempo ahora que tenemos el privilegio para abrir las Escrituras y estudiarla. Señor, queremos escuchar tu voz en esta noche, que tú nos hable a nosotros, que tú nos enseñe las áreas en nuestra vida que tenemos que mejorar para ser más como ti. Señor, te entregamos cada corazón y te pido que tú tomes control de este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de una sola voz, es importante que cuando un grupo está hablando, que se escuchen solamente una sola voz. Me recuerdo en el pasado cuando estaba en la iglesia como niño, estaba en una iglesia donde cuando era tiempo para orar, todos oraban junto a la misma vez. No podía ver lo que una persona estaba diciendo porque estaban todos hablando juntos, no en una voz, y pues no se podía escuchar bien. Nosotros oramos y una persona se paran a orar, hay una sola voz donde se escucha. Ojalá que en tu casa solamente hay una sola voz, que Dios está al centro de su hogar y el líder que Dios puso en su hogar es la voz. Pues Pablo nos enseña y desea que la iglesia en Roma tenga una sola voz. Cuando hablamos de una sola voz, estamos hablando de la unidad. Cuando hay unidad en la familia, en la iglesia, pues hay una sola voz. En la iglesia, esa voz es Cristo Jesús. Debemos los predicadores, los maestros de escuela dominical, estemos enseñando una sola voz. Que estemos predicando Cristo Jesús solamente. No nuestra opinión, no nuestra voz. Nuestra voz no es importante, es la voz de Cristo. Estamos repitiendo lo que ya Jesús dice en su Biblia y nuestra responsabilidad es solamente repetir, enseñar lo que ya se ha escrito en la palabra de Dios. Y pues en nuestra iglesia nosotros escuchamos una sola voz. Y pues cuando hay unidad, somos todos una sola voz y hablamos de una sola voz. Esa voz es Cristo. Cuando leemos una sola voz, la palabra de Dios. Escuchamos la voz de Cristo. Nosotros compartimos la voz a otros. Le compartimos el evangelio, le enseñamos esa voz, la una sola voz. Vivimos con la voz, el Espíritu Santo. Esa es la voz principal que nos enseña y nos guía a nosotros. Esa voz que nosotros escuchamos cuando estamos desanimados. Esa voz que está en nosotros que nos dice a nosotros, no haga eso. La voz del Espíritu Santo. Somos guiados por la voz. Hermanos, ojalá que esta noche tú puedas decir, yo estoy guiado por una sola voz. La voz de Cristo Jesús. No escuchen o estén cuidado de las muchas voces que hay en este mundo. Hay falsos maestros, falsos profetas, falsos personas que están enseñando su voz, no la voz de Cristo, pero la voz de ellos. Y tenemos que estar cuidado que estamos escuchando la voz de Cristo. Y pues Pablo, en su deseo para que esta iglesia tenga unidad, le dice, es importante que escuchamos una sola voz. Pablo nos da en este pasaje, y quiero ver 3 detalles sobre teniendo unidad o teniendo una sola voz en estos 6 versículos. Nosotros vemos, número 1, un mandato. Número 2, un modelo. Y número 3, una meta. Un mandato de Dios, un modelo de Dios y una meta que vemos en este pasaje. Hablando de unidad, o podemos decir una sola voz. Empezamos aquí, número 1, esta noche, un mandato. Lo vemos en versículo 1 y versículo 2. Quiero que
tú veas con sus ojos en su Biblia, versículo 1, y vamos a ver qué es esta voz y qué Dios está enseñándonos, más este mandato que Pablo nos enseña aquí en versículo 1. Pablo empieza diciendo, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Ahí hay mucho que sacar, eso vamos a quedarnos ahí un momento para que tú puedas entender este mandato de Dios, este mandato que Pablo está escribiendo a estos cristianos. Recuerda que en esta iglesia había los judíos y los gentiles, habían diferencias y Pablo quería que ellos en sus diferencias tengan unidad y los judíos y también los gentiles tengan una sola voz en su iglesia y escuchen una sola voz. El versículo 1 empieza con así que. Nos indica que capítulos 15, que vamos a estar entrando ahora, es una continuación de versículo 14. Cuando Pablo empieza capítulo 5 o 15, está diciendo así que es una continuación de capítulo 14, donde estaba exhortando cómo los fuertes maduros deben tratar a los débiles. Y esa continuación de capítulo 14, entre estos maduros y cómo deben de comportarse con los débiles, ahora seguimos en este mismo tema para que podamos ayudar a este grupo, los débiles que están en la iglesia. Pablo sigue exhortando. Si tú piensas, ¿qué grupo yo estoy? ¿Estoy en el grupo de maduros o estoy en el grupo de los débiles? Pues eso es algo personal que tú tienes que contestar. Depende en su conocimiento de la Biblia. Mayormente los maduros se supone que son los que ya están aquí mucho tiempo, están en el Evangelio mucho tiempo. Los débiles son los nuevos de la iglesia. Débiles en la fe significa que están aprendiendo, han entrado a la iglesia, fueron salvos recientemente y están creciendo. Por lo menos en el contexto sabemos que los débiles fueron los que estaban aprendiendo y los maduros le estaban enseñando. Los fuertes deben soportar, Pablo dice, soportar las flaquezas de los débiles. Esta palabra flaquezas aquí en este versículo es la debilidad humana. Son las limitaciones que tienen estos débiles. Los más espiritualmente, pues los maduros. Este grupo, los débiles, son limitados en su poder, en su sabiduría, en su santidad. Están creciendo espiritualmente. Y Pablo dice, los maduros de la iglesia, si tú estás aquí y tú te consideras a ti como maduro, este versículo es para ti. Nosotros debemos estar practicando esto en nuestra iglesia, que los maduros están soportando las flaquezas, la debilidad de los que están aprendiendo y son nuevos cristianos. Debemos ayudarlos a crecer espiritualmente. Lo bueno es que Dios transforma la debilidad de los débiles. Se supone que no se queden débiles. Los bebés, cuando crecen y tienen 15 años, 20 años, no siguen tomando leche en una botella. Sería gracioso verlo con una botella con leche, ¿verdad? Había un momento en el mundo, siempre hay tiempos cuando sale un artículo y los jóvenes lo toman ese artículo y se convierte en algo popular. Había un tiempo donde los bobos, los pacifiers, que se ponen la boca para los bebés, era algo famoso. Yo voy a confesar que yo tenía uno. Se ponía uno en la cadena, en una cadena, y caminamos como jóvenes con un bobo. Éramos bobos, con bobos. Y pues salían dulces que tú podías chupar un bobo. Y era algo que si tú no tenías uno, tú no eras famoso, popular. Tenía que tenerlo.
Y tenían diferentes maneras que tú podías tener un bobo. Recuerda cuando salieron esos bracelets que parecían como un dinosaurio, un animal, y se ponían, y los niños se lo ponían un montón en la escuela y paraban como las manos se cambiaban colores, porque lo ponían tan apretado que era un gran problema. No sé cómo yo llegué a bobos aquí en este pasaje, pero Dios transforma, aunque no nos quedamos bebés siempre. Dios, tú cuando fuiste salvo, una persona te discipuló, te ayudó, un maduro, para que tú puedas crecer espiritualmente. Y Dios convierte esa debilidad, esa fe débil, y te hace maduro. Y tú puedes crecer en el Señor. Y aún, iglesia, no piense que tú has llegado a la madurez. No piense que tú conoces suficiente. Que tú digas, de Satanás no me puedo coger a mí porque yo tengo versículos memorizados, yo leo mi Biblia cada día, yo estoy orando. Esté cuidado cuando tenemos una actitud en esa manera, porque ahí es donde vamos a caer. Hay personas que creen que han llegado a esa madurez y creen que conocen más que otros y tienen ese orgullo, pero nosotros tenemos que aprender. Lo más que yo estudio la Biblia, lo menos yo sé que yo conozco, lo más que me falta estudiar. Debemos seguir estudiando la Biblia. Pero Dios transforma a un bebé y lo hace maduros. Y Dios también usa a nosotros para ayudar a fortalecer a otro en la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te usó a ti para ayudar a un débil en la fe? Para fortalecer una persona que estaba desanimado. Dios quiere usar a nosotros para ayudar a los débiles en la fe para que ellos tengan madurez. Es algo que tú debes orar. Dios, use mi vida para yo ser de bendición a los débiles. Es algo que debe ser parte de nuestra oración. Los fuertes espiritualmente deben soportar los débiles. Iglesia, escuche bien, esto es una obligación de Dios para nosotros. Esto es un mandato. Dice, los que somos fuertes debemos soportar. No dice si tú deseas, no dice si tú tienes tiempo. Es un mandato de Dios. Dios quiere y desea y nos manda a nosotros, los maduros, ayudar a los débiles en la fe en la iglesia. Soportar significa llevar a sus brazos a los débiles. Es llevar un débil de la mano, un abrazo y caminar con ellos. Y no soltarlos hasta que ellos maduren y pueden caminar. Los que tuvieron niños, recuerdan los años cuando tenían 1 a 2 y estaban preparando a caminar. Uno de los tiempos favoritos míos. Porque toman 2 pasos y se caen. Tú tienes que soportar ese bebé y aguantarlo por la mano para que ellos puedan poco a poco aprender. ¿Y tú sabes qué? Después de 1 y 2 pasos, el tercero va a venir, el cuarto, el 5. Y después, lo más rápido que tú puedes pensar, están corriendo. Pero tenemos que aguantar la mano de ellos. Y ellos, me recuerdo el sentido de los niños que te aguantan un dedito bien fuerte para que se pueden caminar contigo, pero esa confianza que ellos empiezan a tener en su mente está diciendo, yo voy a soltar para ver si yo puedo. Y cogen un paso y no pueden. Y tratan otra vez, y tratan. Hermanos, nosotros debemos de soportar. Los maduros soportar a los débiles, llevarlo al brazo de esa persona, aguantar su mano en un sentido para llevarlos a ellos a crecer en el Señor. Ahora, déjame preguntar algo a cada persona. Tú puedes identificar los débiles de la iglesia. Tú conoces quién son los débiles en la iglesia. Tú conoces los que son nuevos en la iglesia, que han venido este último año, que necesita crecer.
Debemos de conocer quién son las personas en la iglesia que son débiles, que Dios me dice que yo tengo que soportar a ellos, ayudarle a madurar. Tú debes estar consciente, debes tomar cada servicio o hablar con ellos, a ver si hay una necesidad, que yo te puedo ayudar. Mira, este libro yo lo leí, quiero que tú la leas para ayudarle a esa persona a crecer. ¿Qué tú estás haciendo para ayudar, a llevar, a animar, a enseñar a los débiles en la fe? Ahora mismo quizás Dios puso un nombre en su mente de una persona que está viniendo, que es nuevo en la iglesia. Ahora, ¿qué tú vas a hacer para soportar a esa persona? ¿Qué tú vas a hacer para ayudarle, estar pendiente de ellos? Porque la verdad es que si no discipulamos, por eso el discípulo es tan importante, por eso nosotros lo hacemos, porque si nosotros llevamos a una persona a Cristo y no le discipulamos, ¿qué va a pasar? Ellos van a regresar al mundo otra vez. Tenemos que estar detrás de ellos para que regresen el próximo domingo, para dar una clase de por lo menos 4 semanas a ir a su casa o venir a la iglesia para que ellos puedan aprender más del Señor. Quiero que tú pienses sobre eso y quizás el próximo domingo que viene tú puedes identificar y ver y saludar a los débiles. Gracias por venir hoy. Ojalá que te vea la próxima semana. A una necesidad que tú tienes. ¿Cómo está su familia? Demuéstrale interés. Ellos se van a abrir y tú dices, mira como yo hago. Nosotros ofrecemos 4 semanas de discípulo y quiero saber si tú estás interesado. Dice, guay, yo estoy interesado. Ahí saque su nombre y saque tiempo para estar con ellos. Quizás tú aquí estás esta noche y tú eres el débil de la iglesia. Tú eres nuevo. Y tú dices, es verdad, yo necesito la ayuda, yo necesito el ánimo, yo necesito a una persona que venga y me enseñe. Tú sabes que muchos débiles que vienen quieren aprender más. El problema es que no hay suficientes maduros que están llegando a estos débiles para decir, hey, yo te quiero enseñar. Ellos tienen temor de preguntar porque no saben cómo hacerlo, a quién hablar. Pero muchos de ellos están buscando para otro llevarle por la mano y enseñarle de Cristo. Nosotros, escuchen bien hermanos, nosotros maduros tenemos que parar de solo pensar en nosotros mismos. Llegamos a la iglesia y pensamos en mí. ¿Dónde voy a sentar? No voy a hablar con nadie. Me quedo aquí con este grupo. Y pensamos en nosotros y nos olvidamos de las otras necesidades en la iglesia. Muchos de los grandes problemas es que no sabemos la necesidad de otro hermano porque no pasamos tiempo hablando con ellos. Estamos enfocados en solamente a mí. Yo vengo a la iglesia para que me sirven a mí. Yo vengo para recibir y recibir. Y la verdad es que nosotros debemos servir a otros. Venir a la iglesia y pensar cómo yo puedo servir a otra persona. ¿Qué yo puedo hacer en la iglesia para ser de bendición? A veces tenemos que parar de enfocarnos en nosotros y cuidar los débiles en la iglesia que necesitan esa ayuda. Tenemos que mirar y orar y cómo yo puedo o cómo Dios me puede usar para levantar a los débiles en la iglesia. Hermanos, este es un mandato, una obligación. Debemos estar haciendo esto. Ojalá que podemos cambiar y venir a la iglesia y estar más pendiente de otros, ayudar a otros que en nosotros mismos. Pablo está diciendo ahí, los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Pero mira lo que Pablo ahora dice ahí en versículo 1. Exactamente lo que yo estaba diciendo. Y no agradarnos. ¿A quién? Oh, no se duerman todavía. A nosotros mismos. Debemos los fuertes ayudar a los débiles, a soportarlos. Y Pablo está diciendo, hey, para de tomar atención a ti mismo y no agradarnos a nosotros mismos.
Los maduros está hablando. No vivir solamente para nosotros mismos. Tenemos que conocer que otros necesitan ayuda. No podemos tener pensamientos negativos sobre otros los débiles. A veces, hermanos, los maduros miran hacia abajo a los débiles. Oh, mira esa persona que vino, mira cómo está vestido a la iglesia. Los débiles van a venir diferente, están aprendiendo, se van a vestir de una manera y a veces podemos, si no estamos cuidados, mirarle a ellos y no saludarlos a ellos porque aparecen diferente que nosotros. Vienen vestidos diferente, eso es parte de su crecimiento. Tenemos que no enfocarnos a nosotros mismos. Tenemos que conocer que otros necesitan ayuda. No tener pensamientos negativos sobre ellos. Tenemos que usar nuestra fuerza para servir al hermano débil. Y no usar nuestras fuerzas para agradarnos a nosotros mismos. Hermanos, yo solamente estoy repitiendo lo que Pablo está diciendo. No estoy castigando a nadie. Estoy solamente diciendo que Pablo nos manda, Dios nos manda a los maduros a soportar a los débiles y no agradar a nosotros mismos. Creo que está claro en eso. Mire conmigo versículo 2. Cada uno de nosotros agrade ¿a quién? A su prójimo. Versículo 1, no a ti mismo. No es para agradar a mí mismo, no es yo ayudando a otros. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. En el contexto, versículo 1, está hablando de los maduros. Los maduros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Obviamente su propósito es para edificación, como dice versículo 2. En lo que es bueno, el propósito para su edificación. Hermanos, el propósito de ayudar a los débiles es para edificarle a ellos. Edificar significa construir. Es una palabra que se usa para la construcción. Y nosotros queremos edificarle, ayudarle a construir su casa en la roca para que ellos puedan madurar espiritualmente. El prójimo aquí en este versículo está hablando de el débil en la fe. Lo bueno en este versículo para el débil es que estén en el camino madurez. Agrade a su prójimo en lo que es bueno para ellos, para que ellos estén en un camino de madurez. Es lo que Dios nos pide de nosotros. Vamos a conocer también que a veces los maduros pueden querer agradar a su prójimo, pero no en lo que es bueno para su prójimo. Pablo dice que debemos agradarle a ellos o trabajar con ellos para lo bueno, para la madurez. Pero a veces los maduros no quieren guiarlo en esa manera. El bueno para ellos no es el bueno que Dios nos pide. No lleve o enseñe a tener conversaciones con un débil que le puede afectar a su vida espiritual negativamente. A veces nosotros maduros para formar una relación con los débiles, nosotros pues le animamos a ellos para hacer cosas que realmente no es bueno para ellos. Podemos ser un tropiezo aún a los débiles. Por eso Pablo dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno. Eso lo que es bueno debe edificar a ellos. Si no está edificando y ayudando a ese débil a crecer, pues no es lo bueno. Tenemos que estar cuidados que no somos tropiezos a los débiles en la fe. Nuestra meta es edificar,
no desanimar. Yo he visto personas maduros que han discipulado a una persona y se formaron una amistad y realmente se convirtió ese débil y no aprendió nada y aún es maduro, bajó a nivel débil, estaba haciendo la misma cosa que hacían antes y fuera un tropiezo. Satanás va a hacer todo posible para que nosotros no ayudemos a los débiles. Los débiles que vienen a la iglesia, Satanás va a decir, mira, no hay tiempo, vamos para la casa, no hay tiempo para hablar con esta persona y no va a animarnos a nosotros a ir y alcanzar a este grupo que necesita nuestra ayuda. Es interesante que ahí en versículo 2, Pablo utiliza nosotros. Cada uno de nosotros, Pablo se incluye a él mismo en agradando a los prójimos. Hermanos, tú y yo debemos querer que otros maduren en su vida espiritual. Aún en los matrimonios, mira a su esposo, su esposa, tú debes desear que ellos maduren en su vida. Debes desear que ellos crezcan en el Señor. Hermanos acá, si tú miras a los hermanos acá y dices, yo deseo que los hermanos en la iglesia crezcan en el Señor. Eso debe ser algo en su corazón para los otros hermanos. Nadie quiere que otros sean tropezados por Satanás, que se vayan en el mundo. Debemos desear que cada persona que venga, que ellos sean edificados, que ellos crezcan en el Señor, que Dios les bendice a ellos, que Dios bendiga a su familia. Debemos desear eso para cada persona. No solamente para nosotros, no es para agradar a nosotros mismos, pero también a nuestro prójimo. Edificación viene por la palabra de Dios. Hermanos, si tú quieres edificar a una persona, edifícalo con este libro. Utilizar los versículos para que el poder de la palabra de Dios entre en su corazón, porque la verdad es que nosotros no vamos a cambiar a ellos. Dios le va a cambiar, su palabra le va a cambiar. La mejor manera de edificar es compartir versículos con los débiles para que Dios obre en su vida y ellos empiecen a crecer en el Señor. Tú puedes empezar eso por una clase de discípulo. Nosotros tenemos libros que tú puedes utilizar para discipular a una persona. Yo lo proveo para usted, para que lo tenga, para que tenga ese privilegio. Hay algunos aquí que han discipulado. Hay dos aquí que siempre van juntos a discipular y Dios le ha usado grandemente a ellos y aún esas personas que fueron discipulados están aquí esta noche y siguen fiel al Señor. Porque habían personas maduros que vieron la necesidad y vieron los débiles y pasaron 12 semanas con ellos en su casa y ahora ellos son fieles al Señor porque los maduros le guiaron, le dan un abrazo para caminar con ellos para que ellos sean fieles al Señor. Pero cuando están fuera de camino, en amor, ayudarle a crecer en los caminos correctos. Hermanos, cuando tú ves a los débiles salir del camino del Señor, o salir de la iglesia, o no están viniendo a la iglesia, llámales. ¿Cuántos hermanos están llamando a otros hermanos en la iglesia? Otra vez, a veces estamos preocupados por nosotros mismos. ¿Por qué no me llaman a mí? Había una iglesia donde yo estaba, una señora que estaba enojada con la iglesia porque ella se enfermó y nadie le llamó. Y se fue de la iglesia porque nadie le llamó a ella. Y el pastor le dijo a ella, ¿cuándo fue la última vez que tú llamaste a otro que estaba enfermo? Ups. Ella no practicaba de llamar a otros, pero cuando pasó a ella, se enojó porque nadie le llamó a ella. Eso pasa aquí en la iglesia también. Yo lo veo porque me dicen, pastor, no me llamaste. Debemos de llamar a otros en la iglesia. Ellos necesitan ese ánimo y ojalá que tú puedan participar y ayudar a esos hermanos con
la palabra del Señor. No sea un tropiezo para otros. Vimos, número 1, un mandato. Los maduros soportar a los débiles. Pero Pablo no termina ahí. Pablo nos da ahora un modelo. Una persona para nosotros seguir. Y en versículo 3, mira lo que dice. Vemos, número 2, esta noche un modelo. En versículos 3 y 4. En versículo 3 dice, porque ni aun Cristo, mira lo que dice, Cristo se agradó a sí mismo. Hermanos, nosotros no debemos agradar a nosotros, porque el ejemplo es que Cristo no lo hizo tampoco. No se agradó a él mismo. Y Pablo demuestra un ejemplo de versículo 2. No debemos enfocarnos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Jesús tampoco lo hizo. Jesús no vivió para él mismo. Jesús es nuestro motivo y modelo de nuestras acciones. Jesús sufrió por otros y para glorificar a Dios. Igual nosotros debemos ayudar a los débiles porque eso también agrada a Dios. Recuerdo de Marcos capítulo 10, versículo 45. Pueden apuntar este versículo y leerla más después. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser, ¿qué? Servido, sino para ¿qué? Servir y para dar su vida en rescate por muchos. No debemos venir a la iglesia para ser servido. Debemos venir para servir a otros en la iglesia. Mira lo que dice el versículo 3. Ahora Pablo dice, antes bien, como está escrito. Siempre cuando vemos cómo está escrito, Pablo está tomando otro versículo de la Biblia para dar este ejemplo. Y pues en Salmos capítulo 69, versículo 9, dice estas próximas palabras en versículo 3 de nuestro texto. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Este grupo vituperios son los que deshonra, descrédito, son despreciados, tienen vergüenza a otros. Y Pablo dice la palabra de ejemplo de Jesús, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. O podemos decir en este versículo, la gente que te insultaba o te insulta, también me está insultando a mí. Y David en este salmo, pues lamenta que los enemigos de Dios son los enemigos de David también. Jesús, como ejemplo, Jesús tomó los insultos por otros. Jesús puso los demás primero. Jesús estaba enfocado en otros y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Filipenses capítulo 2, versículo 4, dice Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Lo que estamos viendo es que Pablo está diciendo, no venga o no se preocupe de ti mismo, no te agrade a ti, vamos a estar preocupados por otros. Y nosotros no vamos a poder ayudar a los débiles en la fe si venimos agradando a nosotros mismos. Tenemos que venir buscando para otros, ser de bendición a ellos para que puedan crecer en el Señor. Ese es mandato del Señor. Ahora, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes. Pablo ahora menciona la importancia de las Escrituras. Escribieron antes significa el Antiguo Testamento o Testamento. Las cosas que se escribieron antes, el Antiguo Testamento. Dios es el escritor de las Escrituras. El propósito de la Biblia, de las Escrituras, es para nuestra enseñanza. Hermano, escuche bien, ojalá que cuando tú lees su Biblia, es para que Dios te enseñe a ti.
es para nuestra enseñanza. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia. Las historias, las instrucciones escritas en el Antiguo Testamento fueron preservados por Dios para instruir a nosotros cristianos. Es para nuestros beneficios. Hermanos, la Escritura provee para nosotros esperanza, paciencia, consolación. Mira lo que dice en versículo 4. A fin, que eso si vemos el versículo, los que fue escrito antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin, el propósito de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que esperanza. Qué bendición, hermanos, cuando nosotros estamos desanimados. Nos levantamos por la mañana, leemos la Escritura y ¿qué pasa? Nos da esperanza a nosotros. Nos da ánimo a nosotros. Hermano, escuche bien. ¿Cuándo fue la última vez que la palabra de Dios te dio esperanza a ti? Tú dices, pastor, hace tiempo. ¿Tú sabes por qué? Porque no lo está leyendo. Si leemos la Biblia, nosotros vamos a recibir esperanza, paciencia, consolación. Y si no tenemos paciencia, no tenemos consolación, no tenemos esperanza, es que no estamos leyendo la Biblia suficientemente. La Biblia está aquí para enseñarnos. La Biblia ofrece esperanza cuando la leemos. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento fue escrito para nosotros hoy. Igual como el Antiguo Testamento fue instructivo para los cristianos en el tiempo pasado, sigue siendo instructiva para nosotros hoy. Este libro todavía tiene gran significado, todavía nos enseña, todavía nos ayuda, todavía nos da esperanza ahora. Y hermano, escuche bien, a sus nietos, al futuro, a la próxima generación, la Biblia va continuamente a darle esperanza, enseñarle, a ayudarle. La Biblia siempre va a ser para nuestra enseñanza. Número 1. Vimos el mandato. Número 2, vimos el modelo, Cristo. Ahora, número 3, vemos una meta. Mira conmigo ahí, versículo 5. Dice Pablo, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Hermanos, versículos 5 y 6 es una pequeña oración de Pablo a la iglesia. Es la conclusión de cómo el maduro debe tratar el débil. Dice dos palabras importantes, paciencia y consolación. Eso viene de Dios. Eso viene por las Escrituras. Dice un mismo sentir, es viviendo en armonía entre cristianos. Y Dios quien da paciencia y da consolación, va a dar a los cristianos fuerza para vivir en armonía. Recuerda que estamos hablando de una sola voz, la unidad. Después vemos aquí que Dios de paciencia y consolación nos da un mismo sentir, la unidad, una sola voz, según Cristo Jesús. Terminamos ahí en versículo 6. Esta es la meta para el fuerte soportar a los débiles, el mandato, el modelo, Cristo Jesús. Ahora, esta es la meta. Versículo 6. Es una continuación de versículo 5. Para que unánimes, ahí tenemos
el deseo para la unidad. A una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el propósito de unidad en la iglesia aquí en Roma para nosotros es para glorificar al Padre y al Hijo Jesús. No es suficiente para glorificar a Dios solo con nuestra mente. Tenemos que glorificar a Dios con nuestra boca también. Cuando nosotros cantamos, estamos glorificando a Dios. Cuando estamos testificando, estamos glorificando a Dios con nuestra boca. Esto debe ser nuestro propósito en nuestra iglesia también, para glorificar a Dios. El Padre y nuestro Señor Jesucristo está dando la Trinidad aquí en este versículo. Que tengamos unidad. Más importante, que glorificamos a Dios. Hermanos, que todo que hagamos en nuestra iglesia glorifique a Dios. Más que eso, hermanos, que todo que pase en su vida, en su familia, glorifique a Dios. Que todo que salga de tu boca, glorifique a Dios. Que todas sus acciones glorifique a Dios. Cada parte de nuestra vida, nuestra meta debe ser a glorificar a Dios, el Padre y el Hijo Jesús. Pablo nos enseñó esta noche a los fuertes el mandato, soportar a los débiles. El modelo, Cristo Jesús. La meta, glorificar a Dios el Padre y Jesús. Hay mucho aquí, hermanos, para aplicar esta noche. Te voy a dar estas preguntas para que tú la puedas aplicar en su vida. Y cerramos aquí. Número 1. ¿Estamos nosotros fuertes ayudando a los débiles en la fe? Quiero que estas preguntas tú la puedas examinar en su vida. Que esto sea parte de la invitación, aplicación para nosotros. Los fuertes de esta iglesia, los que están presentes escuchando este mandato de Dios, los fuertes, estamos ayudando, estoy hablando a mí también, estamos ayudando a los débiles en la fe. Hay una oportunidad cada vez que tú vienes a la iglesia, ayudar a otros que necesitan un hermano maduro para venir a su lado, darle un abrazo, caminar con ellos, enseñarle la palabra de Dios. Número 2, estamos edificando a nuestro prójimo para lo bueno. Estamos edificando uno a otros para lo bueno. Pablo usa lo bueno porque a veces podemos aún ser un tropiezo a otro. Pero tenemos que edificar, a levantar, no solamente a los débiles, a veces los maduros necesitan otro maduro venir a su lado y darle un abrazo. Los maduros caen en tentaciones y en el pecado. Los maduros se desaniman también. Y a veces otros maduros vienen y le dan un abrazo a los maduros y también le ayudan, le animan a ellos. Es importante. Número 3, estamos estudiando la Biblia conociendo que fue escrito para nuestra enseñanza. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú leíste la Biblia? No estoy hablando de tú solamente abrirla y leerla solamente para cumplir esa mañana leerla, pero realmente estudiar la Biblia. Leyendo la Biblia es encontrando algo que puede aplicar a tu vida y aplicarlo en ese momento. Tenemos que leer la Biblia constantemente. Número 4, tenemos unidad entre unos
a otros. Estoy sacando aplicaciones de los versículos que ya leímos. Y número 5, estamos glorificando a Dios en todo que hacemos. Si miramos solamente hoy, este día, tú glorificaste a Dios en todo que tú hiciste hoy. Todo que tú hablaste, a cada persona que tú compartiste, su comportamiento, todo agradaba a Dios. Señor, gracias por estos versículos.